Dicen que los animales sienten cuando están a punto de morir, que su cuerpo se rinde, pero su alma sigue buscando desesperadamente un rastro de esperanza. Esta historia comienza en silencio, con un perro herido y solo, abandonado a su suerte bajo la lluvia, sin poder ladrar, sin poder pedir ayuda. No sabía si alguien lo escucharía, solo sabía que no podía rendirse todavía. Lo que no sabía ese pastor alemán era que su vida estaba a punto de cruzarse con la de alguien muy especial, alguien pequeño, con el corazón más grande que muchos adultos. Un niño que no tenía superpoderes, pero que sería capaz de hacer lo imposible. Porque a veces los verdaderos héroes no llevan capa. Caminan descalzos, con una linterna de juguete en la mano y un alma tan pura que hasta los animales la reconocen. Este no es un cuento para dormir. Es una historia que va a doler, pero también va a sanar. Te va a hacer creer en lo invisible, en lo que se siente aunque no se entienda. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué este encuentro cambió tantas vidas. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Era una tarde cualquiera en el bosque de la encina, un lugar antiguo, húmedo y sagrado, donde los árboles parecían hablar entre sí cuando soplaba el viento. Las ramas crujían como si contaran secretos olvidados. Los pájaros se escondían entre las hojas mojadas y el barro tragaba las huellas antes de que alguien pudiera seguirlas. En medio de ese silencio, roto solo por la lluvia persistente, yacía un cuerpo, no humano, un pastor alemán, de gran tamaño pero sin fuerza. Sus patas traseras estaban rotas, torcidas de forma grotesca. El pelaje empapado ocultaba heridas profundas, cortes secos, costras abiertas. Y lo más terrible, su hocico estaba sellado con cinta gris industrial, varias vueltas apretadas con saña. Ni un solo ladrido, ni un solo gemido. Lo habían amordazado para que no pudiera pedir ayuda. Lo habían condenado a morir en silencio. Su respiración era débil, apenas perceptible. Su mirada, apagada, solo respondía al dolor. Había estado ahí por horas, tal vez un día entero. Nadie lo había escuchado. Nadie lo buscaba. Era un descarte. Un secreto sucio dejado para morir donde nadie lo encontraría. Pero alguien lo encontró. Luan Morales tenía 6 años. Vivía con su madre en una casa azul al borde del bosque. Tenía los pies casi siempre descalzos, la ropa llena de barro y un corazón demasiado grande para su pequeño cuerpo. No hablaba mucho, observaba, escuchaba. A veces decía cosas que asustaban a los adultos. Los árboles me cuentan cosas. Los perros piensan bajito pero fuerte. Hay cosas que no se ven pero se sienten. Aquella tarde, mientras su madre dormía la siesta después de un turno de noche en el hospital, Luan sintió algo, no un sonido, sino un tirón en el pecho, una urgencia, un ven. Agarró su linterna rota en forma de dinosaurio, se puso la chaqueta y se metió en el bosque sin decir una palabra. Caminó entre ramas, hojas mojadas y sombras, guiado por algo que no sabía explicar, y lo vio. El cuerpo quieto, el hocico cubierto, los ojos semiabiertos. El perro no se movía, pero Luan no se asustó. Se acercó despacio, se arrodilló a su lado y le susurró: «Te escuché». El perro, contra todo pronóstico, giró los ojos hacia él, solo un poco, como si entendiera, como si esperara ese momento. Luan sacó su chaqueta y lo cubrió. Luego se quedó ahí, bajo la lluvia, con la mano sobre la cabeza del animal, repitiendo en voz baja que todo iba a estar bien. No sabía cómo, pero lo creía. Después de un rato, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. No podía cargarlo, no podía dejarlo. Entonces corrió de regreso a casa. Entró empapado, cubierto de barro, con el corazón a punto de explotar. Su madre, Soledad Morales, apenas despertaba. «Luan, ¿dónde estabas? Estás empapado». Él no respondió. Solo dijo: «Necesito el carrito».
Sacó su viejo carrito rojo, de esos que usan los niños para jugar en la calle. Colocó dentro una manta vieja y regresó al bosque, sin miedo, sin pausa. Cuando volvió al lugar, el perro seguía ahí. Luan lo acarició, le habló y con esfuerzo logró empujarlo sobre la manta y cargarlo al carrito. Le dolían los brazos, las piernas, pero no se detuvo. Tardó casi 1 hora en arrastrarlo de vuelta. Cuando llegó al porche, Soledad salió y se quedó helada. «¿Qué hiciste?» «Lo salvé», dijo Luan. La madre llamó a emergencias. Cuando llegaron, una joven oficial, Lucía Fernández, fue la primera en acercarse. Al ver al perro, se agachó y notó algo que cambiaría todo. Una marca en la oreja, un número tatuado. Era un perro policía. Lucía llamó a su superior. El nombre del perro era Rex y había estado asignado a la unidad K9 del agente Iván Navarro, desaparecido hacía 3 semanas. Su desaparición se había archivado como en investigación sin pistas. Pero ahora, con Rex herido y abandonado, la historia cobraba otro sentido. Luan no se despegaba del animal. Dormía a su lado, le hablaba, dibujaba. En una hoja hizo un dibujo, un hombre con una estrella en el pecho, un lago oscuro, un disparo. Rex estaba allí, mirando todo. Lucía comenzó a investigar, y cuanto más preguntaba, más ruido causaba. La figura del dibujo tenía sentido. El agente Navarro había estado investigando a su propio compañero, el sargento Rodrigo Moya, por desvíos de dinero y abuso de poder. Moya negó todo, pero ahora, con Rex como testigo vivo, las piezas comenzaban a encajar. A los pocos días, Rex comenzó a reaccionar. Movía la cola cuando Luan hablaba. Ladraba 1 vez, 2, según lo que el niño le preguntaba. Era como si entendieran un código que nadie más podía oír. «Él me muestra imágenes», decía Luan. «Me cuenta sin palabras». Una noche, Luan despertó gritando: «¡Está en el agua! ¡Lo tiraron al lago!». Soledad y Lucía se asustaron. El niño estaba empapado en sudor. Dijo que había soñado con Rex atado, mirando cómo su humano era encadenado y arrojado al lago. Dijo que sentía el frío, que olía a gasolina, que el hombre tenía una cicatriz en forma de estrella. Lucía pidió una orden para registrar la zona del lago Cerezo, donde Rex solía entrenar con Navarro. Y entonces lo encontraron. El cuerpo del agente Iván Navarro, encadenado al fondo del lago. La misma cicatriz, la misma escena que Luan había descrito. El caso se reabrió. Rodrigo Moya fue detenido. Rex, oficialmente, pasó a custodia protectora. Y Luan fue llamado el niño que escuchaba a los perros. Su historia salió en los periódicos. Lo invitaron a programas, pero él solo decía: «Yo no hice nada, solo lo escuché». Y tenía razón, porque a veces escuchar es el acto más valiente de todos. Tras el hallazgo del cuerpo del agente Iván Navarro, la historia en el pueblo cambió de tono. Ya no era solo un caso triste, ahora era una historia de crimen, de traición, de silencio quebrado por un niño de 6 años y un perro roto que aún no podía ladrar, pero sí mirar. Y en esa mirada estaba todo. Luan no entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que algo se había hecho justo. Sabía que Rex, ahora más despierto y alerta, caminaba mejor, comía más, dormía más tranquilo. Y eso bastaba. Sin embargo, no todos celebraban. Rodrigo Moya, detenido bajo sospecha de homicidio y obstrucción de justicia, era un hombre de poder. Tenía aliados, silencios comprados, amigos armados, y aunque la policía había comenzado a investigar su red de corrupción, aún no era seguro que permaneciera preso. Lucía Fernández sabía esto, y por eso pidió protección inmediata para Soledad y Luan. La madre, aunque valiente, estaba al borde del colapso. Su hijo dormía abrazado a un perro con traumas, dibujaba cosas que nadie podía explicar, y ahora era el centro de atención de todo un pueblo. Y más allá. «No quiero que le hagan daño», dijo una noche, cuando Lucía la acompañó hasta la puerta. «Él no buscó esto.
Lucía asintió, con una tristeza en la mirada que no logró ocultar. Pero fue el único que lo escuchó. En esos días, Rex comenzó a cambiar. Había algo nuevo en sus ojos, una especie de decisión, como si ya no solo quisiera sobrevivir, sino hacer algo más, proteger, advertir, guiar. Y Luan también cambió. Aunque seguía hablando poco, ahora su mirada estaba más aguda. A veces se quedaba mirando la nada durante minutos, como si escuchara voces muy lejanas. Luego, sin decir nada, tomaba su cuaderno y dibujaba. Una mano con un anillo de serpiente, un sótano, un coche negro con cristales polarizados. Lucía empezó a usar esos dibujos como pistas. Verificaba matrículas, rastreaba ubicaciones, preguntaba en secreto, y cada vez que lograba confirmar algo, se asombraba más. Luan no adivinaba, Luan veía, y Rex recordaba. Una mañana, todo cambió. Era sábado, y el cielo estaba limpio por primera vez en semanas. Soledad se animó a salir con Luan y Rex al parque cercano. No se alejaron mucho, solo unas calles, pero fue suficiente para que el peligro volviera a rozarles la piel. Mientras Luan jugaba a lanzar una pelota que Rex aún no podía atrapar, pero intentaba, un coche negro se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre bajó, no hizo nada, solo observó. Lucía, que había pedido vigilancia discreta, fue informada de inmediato. Cuando vio la descripción del coche, se le heló la sangre. Ese coche fue visto en la comisaría el día que desapareció Navarro, dijo al teléfono. Que nadie los pierda de vista. Esa noche, Soledad y Luan fueron trasladados a una casa segura, una vivienda prestada por el propio alcalde, ubicada en las afueras, rodeada de árboles y con solo un camino de entrada. Pero el miedo ya estaba dentro. Luan comenzó a tener pesadillas, sudores fríos. Se despertaba diciendo cosas como «viene otra vez» o «no le gusta que estemos vivos». Rex no dormía, se quedaba frente a la puerta, alerta. A veces gruñía suavemente hacia la ventana. Una madrugada, Luan se levantó, tomó su cuaderno y dibujó sin parar durante una hora. Luego se quedó dormido sobre la mesa. Lucía, que había dormido en el sillón, recogió el dibujo. Era una escena, un galpón, jaulas, hombres uniformados y una palabra escrita con letras temblorosas. Entrenamiento. Horas más tarde, investigando registros antiguos, descubrieron que el sargento Moya había trabajado años atrás en un centro privado de entrenamiento canino, cerrado tras denuncias de maltrato. Allí, Navarro y Rex habían hecho su primer curso juntos. Lucía fue hasta allí y encontró pruebas, fotos, grabaciones, listas. En una de ellas figuraban varios perros desaparecidos, pero no era solo eso. Había también nombres de agentes, algunos aún activos, otros compuestos en el gobierno local. Una red de corrupción que iba mucho más allá de un asesinato. Cuando regresó a la casa segura, Lucía estaba pálida. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dijo a Soledad. «Luan vio algo que muchos quisieron esconder por años, y ahora todos lo saben». Soledad abrazó a su hijo, le besó la frente, le susurró al oído, «Estamos contigo, siempre». Esa noche, Luan soñó con fuego. Soñó que alguien rompía ventanas, que los árboles ardían, que Rex lo empujaba con fuerza hacia la puerta. Despertó sudando, y entonces la escucharon. Una explosión. Lucía corrió al pasillo. Una de las ventanas había estallado. Alguien había lanzado un cóctel Molotov. El incendio comenzó en la cocina. El humo llenó la casa en segundos. Lucía gritó que salieran. Soledad agarró a Luan. Rex ladraba, tirando del brazo del niño, llevándolo hacia la puerta trasera. Pero algo cayó del techo, una viga en llamas. Separó a Luan de su madre. «¡Mamá! ¡Luan!». Lucía la sostuvo. El fuego rugía. Rex intentó cruzar. No pudo. Y entonces Luan gritó: «¡Yo lo saco!».
Se metió entre las llamas, cogió a Rex por el collar, lo empujó, lo arrastró hasta una salida lateral. Cuando Lucía y Soledad llegaron afuera, Rex ya estaba ahí, tumbado, quemado, vivo. Pero Luan no había salido. Los bomberos llegaron tarde, demasiado tarde. Encontraron su cuerpo horas después, cubierto por su propia chaqueta, abrazado a su cuaderno. Lo había protegido hasta el final. Y Rex no dejó de mirar la puerta en llamas hasta que todo terminó. Luan Morales murió con 6 años. Murió salvando a su amigo. Murió después de destapar una red de corrupción que habría quedado enterrada si no fuera porque él escuchó. Hoy, su historia vive y Rex sigue esperando. El humo del incendio aún se sentía en el aire al día siguiente, como si el bosque mismo se negara a olvidar lo que había sucedido. Los restos de la casa segura, carbonizados y deformes, humeaban en silencio bajo la vigilancia de una patrulla policial. Era como mirar una herida abierta que todavía no sabía si cicatrizar o seguir sangrando. Rex estaba echado sobre la tierra mojada, inmóvil, con las orejas gachas. Tenía quemaduras leves en las patas y en el lomo, y una venda envolvía uno de sus costados. Pero no era el dolor físico lo que lo tenía quieto, sino la ausencia. Había perdido a su pequeño humano. Aquel que sin conocerlo lo había salvado, que había entendido su miedo, su dolor, sus recuerdos, que no necesitó palabras para saber lo que le pasaba, aquel que, incluso en sus últimos segundos, pensó primero en él antes que en sí mismo. Luan Morales, 6 años, pies descalzos, linterna de dinosaurio, sonrisa triste. Lucía Fernández lo observaba desde la distancia. Había llorado la noche entera, no solo por el niño, sino porque en lo profundo sabía que ese fuego no fue un accidente. Fue un mensaje, un cállate, una advertencia para todos los que quisieran seguir preguntando. Pero había algo que los responsables no entendían. A veces, cuando uno pierde a un inocente, lo único que queda es hacer justicia, cueste lo que cueste. El funeral fue breve, íntimo, solo unos pocos asistentes. Soledad, rota, sostenida por 2 amigas. Lucía, de uniforme, con el rostro demacrado. Y Rex, con un pequeño lazo negro en su collar. No ladró, no lloró. Solo se sentó frente al pequeño ataúd blanco y no se movió en toda la ceremonia. Cuando bajaron el féretro, dio un paso adelante, colocó su pata sobre la madera y luego retrocedió, como un adiós silencioso, como un juramento. Después de aquello, Rex fue trasladado a un centro veterinario para terminar su recuperación, pero cada día, al atardecer, se acercaba a la puerta y rascaba el suelo, como si esperara que Luan saliera corriendo a jugar. No comía bien, no dormía más de 2 horas seguidas. Lo único que lo tranquilizaba era el cuaderno de dibujos que Luan había dejado. Lo olfateaba, se acostaba a su lado. A veces lo empujaba con el hocico, como si intentara entender. Lucía comenzó a llevarlo consigo a las investigaciones. No porque fuera un perro operativo, sino porque de alguna manera su presencia incomodaba a los culpables. Tenía una forma de mirar que hacía bajar la vista a los corruptos. Una forma de quedarse quieto en la puerta de ciertas oficinas, olfatear ciertos escritorios, gruñir ante ciertos nombres. Una semana después del funeral, Rex se detuvo frente al coche de un concejal local. No ladró, solo se sentó y lo miró. Lucía tomó nota, investigó y encontró transferencias sospechosas. El concejal fue arrestado. Así comenzó una cadena. El caso Luan, como empezó a llamarse en los medios, se volvió un fenómeno nacional. No solo por la red de corrupción que exponía, sino por la figura de un niño que murió salvando a un perro, que terminó salvando a un pueblo. Una fundación se creó en su nombre, Escucha como Luan. Entrenaban a niños empáticos para trabajar con perros traumatizados. Usaban dibujos como forma de canalizar emociones y el primer miembro honorario fue Rex. A Lucía le ofrecieron ascensos, premios, entrevistas.
Rechazó todo. Solo aceptó una cosa: ser la cuidadora oficial de Rex. Él no necesita una casa, necesita un propósito, dijo a la prensa. Y lo encontró. Rex comenzó a visitar escuelas, hospitales, centros juveniles, no como mascota, sino como símbolo. Un perro que había sobrevivido al odio, que había sido testigo de un crimen, que había amado a un niño que nadie había entendido del todo, y en cada lugar se repetía lo mismo. Rex encontraba al niño que nadie notaba, al que no hablaba, al que se escondía en los rincones. Se acercaba, se echaba a su lado y se quedaba allí hasta que el niño hablaba. A veces lloraban, a veces reían, pero siempre algo sanaba. Una tarde, en una escuela rural, un niño de 8 años le preguntó a Lucía: ¿cómo aprendió a hacer eso? Lucía sonrió con los ojos húmedos. No lo aprendió. Se lo enseñó un niño de 6 años. Y así, con cada paso, Rex continuaba el legado de Luan. No con discursos, no con venganza, con presencia, con ternura, con memoria. Hasta que un día, sin previo aviso, Rex no se levantó. Murió en silencio, acostado junto al cuaderno de Luan, como si finalmente hubiera encontrado paz. Lucía lo enterró bajo una encina, en el mismo bosque donde todo comenzó. Sobre la tumba colocó una placa sencilla: aquí descansa Rex, el perro que habló sin palabras, siempre fiel a quien lo supo escuchar. Y al lado, otra más pequeña: Luan and Rex, una historia que no se olvida. Con el tiempo, los periódicos dejaron de hablar del caso. Las noticias encontraron nuevos escándalos, nuevos héroes, nuevas tragedias. Pero en Sanalba, el pequeño pueblo al borde del bosque, nadie olvidó a Luan ni a Rex. Su historia quedó grabada en murales, en libros escolares, en canciones infantiles. Cada año, en la fecha de su fallecimiento, se organizaba una caminata silenciosa por el bosque. Padres e hijos llevaban linternas encendidas y al llegar al claro, donde estaban las 2 tumbas, las colocaban en el suelo, iluminando la noche con pequeños destellos de amor y memoria. Una de esas noches, Soledad, ya más envejecida, con el rostro surcado por el dolor y la paz mezcladas, se arrodilló frente a la lápida de su hijo. En sus manos llevaba un cuaderno nuevo, con tapas rojas y hojas en blanco. Tal vez, susurró, hay otro niño allá afuera que también escucha lo que los adultos no pueden oír. Dejó el cuaderno sobre la lápida y se marchó. Semanas después, una niña tímida del pueblo lo encontró. Comenzó a dibujar en él sin saber por qué. Perros, bosques, casas, y en cada dibujo, un niño con una linterna en la mano, guiando el camino. Lucía, ya retirada de la policía, se dedicaba a la fundación. Había convertido su hogar en un refugio temporal para animales rescatados, donde niños con sensibilidad especial ayudaban en su rehabilitación. A cada uno de esos niños les contaba la historia de Luan, no como un cuento triste, sino como un ejemplo de lo que sucede cuando alguien escucha con el corazón. Y así, la historia nunca terminó, porque Luan y Rex no murieron, realmente. Se transformaron en una fuerza silenciosa que seguía tocando corazones, guiando a los perdidos, despertando la empatía dormida en los demás. Los pueblos pequeños tienen memoria larga, y aunque el tiempo borre nombres y rostros, hay historias que se quedan flotando en el aire como semillas, historias como la de un pastor alemán abandonado y un niño que hizo lo imposible por salvarlo. Historias que se susurran entre los árboles cuando el viento sopla fuerte, en esas noches donde todo parece estar en silencio, pero alguien, si escucha bien, puede oír una voz pequeña, lejana, diciendo: «No tengas miedo, yo te escucho». Aquel invierno llegó antes de lo esperado. Las primeras nieves cubrieron los tejados de Sanalba como una promesa blanca de silencio, pero también de recuerdo. En la escuela del pueblo, donde Luan había estudiado, colocaron una pequeña placa junto a la biblioteca infantil, Rincón de Luan y Rex, donde los que sienten en silencio encuentran consuelo. Allí,
Los niños podían sentarse con sus dibujos, leer cuentos, acariciar a los perros de terapia que ahora visitaban el colegio cada semana. Era un rincón tibio en medio del frío mundo. Lucía, desde su retiro, seguía con la fundación y el refugio. La pérdida de Rex la había golpeado tan fuerte como la de Luan. Por momentos pensaba en dejarlo todo, pero algo dentro de ella no la dejaba. Algo o alguien le susurraba cada mañana: todavía no hemos terminado. Fue en una de esas mañanas cuando recibió una llamada inesperada. El número no estaba registrado. Una voz de mujer, joven, nerviosa, le habló con tono bajo, como quien teme que la estén escuchando. ¿Es usted la mujer que cuidó al niño que murió por salvar un perro? Lucía sintió un nudo en el estómago. Sí. ¿Quién habla? No puedo decirle mi nombre, pero creo que sé quién causó el incendio. Y no fue solo por el perro. La voz se cortó. Solo un nombre quedó en el aire antes de que colgaran: Arturo Beltrán. Lucía se quedó inmóvil. Ese nombre no lo escuchaba desde hacía años. Era un antiguo oficial de la Guardia Civil, retirado de forma sospechosa luego de una investigación por maltrato animal y encubrimiento de redes ilegales de peleas de perros. El caso se cerró por falta de pruebas, pero Lucía recordaba sus ojos, vacíos, fríos, como si ver sufrir a un animal le produjera una paz retorcida. Esa misma tarde, desempolvó su cuaderno de campo. Abrió los archivos del caso, llamó a antiguos colegas, todo en silencio, hasta que alguien le pasó una dirección en la sierra, cerca de un pueblo casi abandonado, Las Encinas. Conducir hasta allá fue como retroceder en el tiempo. Carreteras vacías, campos secos, un cartel oxidado que daba la bienvenida a un pueblo con más casas vacías que voces. Allí, entre los muros de una fábrica en ruinas, encontró lo que parecía ser un criadero abandonado. Pero no estaba vacío. Perros, docenas, algunos en jaulas, otros sueltos pero apáticos, todos con el mismo mirar apagado. Lucía se acercó a uno, un sabueso con cicatrices viejas en el rostro. El animal no retrocedió ni avanzó, solo observó. Entonces lo oyó. Un ruido de pasos, giró lentamente y lo vio. Arturo Beltrán, más envejecido, con la piel curtida por el sol, una barba desordenada pero con la misma mirada muerta. No se sorprendió al verla, tampoco fingió desconocerla. ¿Viniste a salvar al mundo otra vez, Lucía? Ella no respondió. Mantuvo la mano cerca del bolsillo donde llevaba su teléfono, grabando en silencio. No hay nada ilegal aquí, dijo él, levantando los brazos como un actor cansado de repetir su papel. Todos los papeles están en regla: licencia de cría, vacunas, donaciones. Pero claro, tú solo ves lo que quieres ver. ¿Y lo que pasó con Luan?, preguntó ella finalmente. Un silencio. Luego, una media sonrisa. Ese niño no estaba en el plan, solo el perro. Pero los niños siempre se meten donde no deben, ¿no? Como tú. El mundo se detuvo por un instante. Cada palabra era una piedra lanzada al pecho de Lucía. El perro. Lo sabía. Rex había escapado de un lugar como este. Luan lo había encontrado. Arturo lo había querido recuperar. No por amor, por miedo a que hablara, o peor, a que alguien escuchara. Y Luan escuchaba demasiado bien. Lucía llamó a las autoridades desde su coche, con el corazón acelerado y la grabación aún en curso. Cuando la policía llegó, Arturo ya no estaba. Había huido por el bosque, pero no se escapó del todo. Los registros del criadero, ahora confiscados, revelaron una red que se extendía más allá de Las Encinas. Corrupción en municipios, clínicas veterinarias falsas, sobornos a medios. Era más grande de lo que imaginaban. Y en el centro, un niño de 6 años que no había querido otra cosa que salvar a un perro con la boca pegada. Lucía volvió a San Alba con el alma hecha trizas, pero también con una decisión. La historia de Luan no era un final, era un comienzo. Lucía organizó una conferencia en el ayuntamiento de San Alba. No fue un acto oficial, no había cámaras ni políticos ni cintas para cortar.
solo vecinos, padres, niños, veterinarios, maestros, policías honestos. Lucía subió al pequeño escenario del centro comunitario con un solo objeto en la mano, el cuaderno rojo de Luan. Lo sostuvo en alto como un libro sagrado y comenzó a hablar. Este cuaderno fue el primer testigo. Aquí, un niño dibujó lo que vio, lo que sintió, lo que nadie más pudo entender, y gracias a él, hoy conocemos la verdad. Leyó fragmentos de los dibujos descritos por Soledad, de las anotaciones que Luan hacía sobre Rex, de sus miedos y esperanzas. No había nada técnico, pero cada trazo contenía más verdad que un informe forense. El silencio en la sala era absoluto. Después del acto, muchos niños se acercaron. Algunos llevaban sus propios dibujos, otros solo querían ver el cuaderno. Uno de ellos, Mateo, un niño de 8 años que nunca había hablado en clase, susurró al oído de Lucía: «Yo también puedo escuchar a los perros». Lucía lo abrazó sin decir nada. Así nació la segunda etapa del proyecto Escucha como Luan, una red de escuelas, refugios y centros de atención animal donde los niños podían interactuar con perros traumatizados, no solo para ayudar a los animales, sino también para sanar ellos mismos. El caso de Arturo Beltrán y su red siguió en investigación. Se descubrieron vínculos en otras provincias, varios arrestos, más perros rescatados. Pero en Sanalba, la vida empezó a retomar su ritmo, aunque nada volvió a ser igual. Cada niño que entraba a la sala de lectura se detenía un instante frente al mural de Luan y Rex, una pintura en la pared, con ambos mirando hacia un bosque iluminado por estrellas. Soledad, que había estado meses sin salir de casa, comenzó a trabajar como orientadora en el programa. Su voz temblaba al principio, pero con el tiempo encontró en otros niños lo que había perdido en su hijo, la capacidad de amar sin condiciones. Una tarde, mientras clasificaba dibujos en la fundación, encontró uno que le erizó la piel. Un bosque, una cabaña, un perro grande con un pañuelo rojo y un niño con linterna, de pie junto a una tumba con flores. «¿Quién hizo esto?», preguntó. Una niña levantó la mano. Tenía 6 años como Luan cuando murió. «Nadie me lo contó, lo soñé». Soledad se quedó sin palabras. Solo tomó la mano de la pequeña y la llevó a ver el mural. Cuando la niña lo vio, sonrió. «Sí, era él. Me dijo que los perros no tienen miedo si uno está con ellos». Afuera caía una lluvia fina. Los árboles danzaban con el viento y, por un instante, Soledad creyó escuchar un ladrido entre las ramas. Pero no fue triste. Fue como una caricia en el alma. Esa noche escribió algo en el reverso del cuaderno de Luan: «Los que escuchan sin palabras nunca mueren del todo». Y así el legado continuó. El invierno se fue, pero no se llevó todo el frío. En Sanalba, el aire olía distinto, como si la tristeza aún viviera entre las ramas de los castaños y los huecos de los bancos del parque, donde Luan solía merendar con Soledad. A pesar de los homenajes, de los dibujos en las paredes, del rincón en la escuela, había algo que faltaba, una herida que todavía supuraba. Lucía lo sentía cada mañana al cruzar la verja del refugio, cuando veía la camita vacía que solía usar Rex. Cuando los niños llegaban a Escucha como Luan, sonriendo con sus lápices de colores, preguntando si hoy también podrían leerle cuentos a los perros tristes. Ella los veía, los guiaba, los escuchaba, pero una parte suya seguía allá en el bosque, frente a la tumba sin nombre, donde Luan había sido enterrado en secreto por miedo. Hasta que un día, todo cambió. Todo comenzó con un mensaje en la página de la fundación. Un mensaje escrito con torpeza, sin tildes, como si alguien lo hubiera redactado con prisa o con miedo. Decía: «Sé quién encendió el fuego. No fue solo Beltrán. Hay otro. Vive entre ustedes». Lucía se quedó helada. Releyó el mensaje 3 veces. No tenía remitente, pero sí una ubicación marcada, un antiguo molino abandonado al norte del río, en las afueras del pueblo. Lo conocía bien.
Luan solía dibujarlo, decía que le recordaba a los castillos de los cuentos. Ella nunca le había contado a nadie eso. Era una señal, no pudo ir sola. Así que llamó a Soledad y juntas, al caer la tarde, condujeron por el camino serpenteante que llevaba al molino. El lugar estaba rodeado de juncos y cañas secas, con paredes cubiertas de musgo y tejados a punto de ceder, pero había huellas frescas en la entrada. Alguien había estado allí o seguía allí. Lucía sacó su móvil y activó la grabadora de audio. Soledad, más silenciosa, sostenía una linterna y el cuaderno de Luan. No sabían qué buscaban exactamente, pero sabían que no era una fantasía. Entraron despacio. El interior olía a humedad y a madera podrida. El eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Hasta que lo oyeron, un susurro, una voz grave, una conversación. No estaban solas. Desde una de las habitaciones del molino provenía una charla entre dos hombres. Lucía y Soledad se arrastraron hasta el umbral de la puerta entreabierta. Lo que escucharon les congeló la sangre. «Nos metimos demasiado hondo con ese crío», decía uno. «Si Arturo hubiera hecho bien su trabajo, ahora ya da igual», respondió el otro. «Están ocupados con la historia de la fundación, pero si la vieja vuelve a molestar, hacemos lo mismo con ella». Soledad soltó un leve jadeo. La puerta crujió. Los hombres salieron de golpe. Lucía y Soledad corrieron hacia el auto, pero uno de los hombres, alto, con cicatriz en el mentón, alcanzó a sujetar a Soledad del brazo. «¿Dónde creen que van?». Lucía no pensó. Le lanzó la linterna en la cara al hombre, lo suficiente para que aflojara la mano. Soledad zafó y corrieron al coche. Encendieron el motor y salieron derrapando. El corazón latía como un tambor en sus pechos. Esa noche no durmieron. Fueron a la comisaría. Mostraron el audio. Dijeron nombres. Uno de los hombres era conocido, Ramiro Alcalá, jefe de logística del ayuntamiento. Intocable hasta entonces, pero ya no. La denuncia despertó viejos fantasmas. Con la presión pública creciente y la movilización en redes por parte de Escucha como Luan, se abrió una investigación judicial. Testigos protegidos comenzaron a hablar, y lo que emergió fue peor de lo que imaginaban. Ramiro Alcalá no solo había encubierto a Beltrán, era parte del financiamiento de las redes de peleas y abandonos. Además, había filtrado información a traficantes de animales y había ordenado, según un nuevo testigo, el incendio del cobertizo donde murió Luan. Por eso lo hicieron pasar como un accidente. Por eso enterraron al niño en secreto. La noticia sacudió España entera. Los medios retomaron el caso. Las imágenes de Luan y Rex, su historia, su vínculo, se viralizaron de nuevo. Y esta vez no hubo silencio ni olvido. Lucía fue invitada a hablar en la televisión nacional. Soledad dio entrevistas. Y Mateo, aquel niño que había dicho que escuchaba a los perros, leyó un cuento que escribió para Luan en un acto escolar, transmitido en vivo. Luan no murió solo. Rex lo cuidó hasta el final. Y ahora Luan cuida a Rex desde el cielo de los que escuchan. Yo quiero ser como él. Las redes se llenaron de mensajes. Niños enviaban dibujos desde todas partes del mundo. Algunos mostraban bosques, otros molinos, otros perros con pañuelos rojos. Todos con una sola frase escrita al pie. Yo también escucho como Luan. La justicia, lenta pero firme, procesó a Ramiro Alcalá. Cayó también un veterinario corrupto, un criador ilegal de Zaragoza y hasta un concejal retirado. En total, 17 personas fueron acusadas en la operación Aliento Puro, pero para Sanalba, la herida más profunda era la tumba anónima de Luan. Por eso, el pueblo entero decidió hacer algo más. Aquel 3 de marzo, exactamente un año después de su muerte, se organizó un homenaje en el bosque. Escolares, profesores, voluntarios, vecinos y perros marcharon desde la escuela hasta el claro donde lo habían encontrado.
Soledad llevó una cruz de madera. Mateo y sus compañeros leyeron cartas. Lucía colocó una flor y al final, en un gesto que nadie olvidará jamás, soltaron globos blancos con cartas escritas por niños dirigidas a Luan. Cada carta tenía un dibujo y un deseo. Cuando los globos se perdieron entre las nubes, un perro rescatado, viejo y sordo, alzó la cabeza y ladró al cielo. Todos lo escucharon, y todos, por un instante, sintieron que Luan les respondía. Los días siguientes al homenaje fueron una mezcla de consuelo y confusión para Lucía. Por un lado, sentía el alivio de haber roto el silencio, de haber expuesto a los culpables. Por otro, un nudo constante en la garganta le recordaba que Luan ya no estaba, no físicamente. Porque en los dibujos, en los cuentos que los niños escribían para Rex, en los silencios compartidos bajo los árboles donde solía jugar, él seguía ahí. El refugio, escucha como Luan, se volvió un faro. Perros que antes eran descartados por viejos, asustadizos o enfermos, ahora eran los más buscados por familias que querían escuchar con el corazón. Se formaron talleres para niños, espacios de arte, terapias con animales rescatados. Hasta llegaron reporteros de fuera. Pero Lucía sabía que el dolor compartido, por más sanador que fuera, no era la única misión que les quedaba. Una tarde, mientras archivaba papeles del caso en una carpeta marcada Justicia para Luan, encontró una hoja arrugada al fondo de una caja. Era un dibujo, un castillo con un molino al lado, un perro con alas y un niño riendo tirado en el pasto. Era el último dibujo de Luan. En la esquina, con letra temblorosa decía: «Cuando todo esté limpio, vamos a volver a jugar». Lucía apretó el papel contra su pecho. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera otra llamada inesperada. «¿Lucía Ríos?», dijo una voz masculina. «Le hablo desde la Universidad Complutense de Madrid. Estoy organizando un simposio sobre comunicación emocional entre niños y animales. Queremos invitarla como ponente». Lucía, incrédula, se rió. Pero no era una broma. El evento reunía a psicólogos, educadores, terapeutas y veterinarios. Querían conocer el modelo de escucha como Luan. Aceptó. Viajó a Madrid acompañada de Soledad y de Rex, que ahora llevaba una pañoleta azul con el nombre de Luan bordado a mano. En el auditorio, Lucía compartió no solo el método del refugio, sino también la historia del niño que había enseñado a un pueblo a escuchar con más que los oídos. La emoción fue tan fuerte que muchos de los presentes lloraron. Otros ofrecieron apoyo para expandir el proyecto a otras comunidades. En la recepción del evento, un joven se acercó a Lucía. Tenía los ojos muy parecidos a los de Luan. «Mi hermana era amiga de su hijo», dijo. Yo estaba en ese grupo, el de las peleas». Lucía se quedó en silencio. Él bajó la mirada. «No participé mucho, pero sí sabía, y no hice nada. Quería decirle que lo siento, que me desperté tarde, que no sabía que el fuego era por él». Lucía no lo abrazó, tampoco lo rechazó. Le ofreció algo más difícil. «Ven al refugio», le dijo. «Ayúdanos a evitar que otros hagan silencio como tú». Él asintió. La primavera floreció con fuerza ese año. A los pocos meses se inauguraron 2 nuevos refugios con el mismo nombre. Uno en Zaragoza, otro en Galicia. En ambos, los niños leían cuentos a los animales rescatados, y cada espacio tenía una imagen de Luan y Rex pintada en un mural, como guardianes del amor y la ternura. Rex, por su parte, mostraba una mejoría que rozaba el milagro. Ya no cojeaba tanto, ni se escondía cuando alguien levantaba la voz. Parecía entender que su misión no había terminado. Se acercaba a los niños más callados, se echaba al lado de los que no se animaban a acariciarlo. Y si alguien lloraba, ponía su hocico sobre sus rodillas, como diciendo: «Aquí estoy». Una tarde llegó al refugio una mujer con un carrito de bebé. Era María Cordero, una enfermera que se había mudado a Sanalba después del juicio. Tenía una historia dura.
Su esposo había sido víctima de una red de corrupción similar en otra provincia y se mudó buscando paz. Había escuchado de Escucha como Luan y quería que su hijo, Julián, que tenía una parálisis leve, pasara tiempo con animales. Él no habla aún, explicó, pero se ríe con los perros, más que con nadie. Lucía lo recibió con cuidado. Julián tenía los ojos más vivos que había visto en mucho tiempo. Rex, al verlo, se acercó sin dudar. Olfateó el carrito y se sentó, solemne, a su lado. Julián rió por primera vez en días. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea del documental. Soledad lo propuso. Un corto que contara la historia de Luan, Rex y todo lo que vino después. No una tragedia, una semilla de esperanza. Lucía dudó, pero accedió. Lo grabaron durante semanas, con entrevistas, archivos, dibujos animados hechos por niños, voces en off de los pequeños leyendo sus cartas para Luan. El resultado fue un relato poderoso que se estrenó en un festival de cine social. Ganó premios, se tradujo a 5 idiomas y, más importante aún, despertó movimientos en otros países. De pronto llegaban mensajes desde México, Argentina, Italia, Japón. Yo también escucho como Luan, pero el momento más inesperado llegó una mañana gris. Lucía recibió un sobre sin remitente, dentro una carta y una foto. La carta decía: no fui valiente, fui cómplice por miedo, pero gracias a Luan aprendí que el silencio también es violencia. Adjunto esta foto como prueba. Es de la noche del incendio. El segundo rostro es Arturo Sancho. Lucía se quedó sin aliento. La foto era borrosa pero clara. 2 siluetas. Una de ellas, sin duda, era la de Ramiro Alcalá. La otra, el mismísimo jefe de bomberos de Sanalba. La justicia reabrió el caso. Arturo fue detenido y esta vez no hubo marcha atrás. El día que colocaron la placa con el nombre de Luan en la plaza central del pueblo, cientos de personas se reunieron. Rex, ya mayor, estaba en el centro con su pañoleta azul. Lucía habló brevemente. No hizo discursos heroicos, solo dijo: gracias por no olvidar. En el fondo, un coro de niños cantaba una canción escrita por Mateo y sus compañeros. Una letra sencilla que decía: si escuchas con el alma nunca estás solo, si miras con amor verás lo invisible, y si recuerdas con ternura vivirás para siempre. Luan, ese niño de 6 años que creyó en un perro con la boca pegada, había transformado un pueblo, una ley y sobre todo muchas almas dormidas, y eso apenas comenzaba. Aquel día en la plaza central de Sanalba no solo se colocó una placa con el nombre de Luan, se marcó también el inicio de una nueva etapa en la vida de Lucía, Rex y toda una comunidad que había aprendido a mirar hacia adentro. Pero el verdadero cambio, ese que no se imprime en metal ni se captura en fotografías, ocurrió en el silencio posterior, en las pequeñas decisiones cotidianas. Lucía, ahora reconocida no solo como madre de un mártir, sino como fundadora de un movimiento, intentaba mantener los pies sobre la tierra. Seguía yendo al refugio cada mañana, alimentando a los perros, escuchando a los niños, escribiendo cartas que nadie leería más que ella misma. Pero cada día era también una lucha interna contra la culpa, el agotamiento, la tristeza. Rex se había convertido en símbolo, en un emblema viviente de resistencia y ternura. Muchos querían adoptarlo, otros más querían que participara en campañas, anuncios, incluso películas. Pero Lucía sabía que Rex no necesitaba más fama. Necesitaba estabilidad, sombra, agua limpia y una caricia a tiempo. Así que lo protegía del ruido. Permitía visitas, sí, pero solo aquellas que supieran estar en silencio a su lado. Una tarde, cuando el sol caía como miel sobre las colinas, Lucía encontró a Rex frente al portón del refugio, inmóvil. Pensó que algo andaba mal. Se acercó despacio. Rex tenía una mirada extraña, fija en el horizonte. Entonces ella también lo vio, un niño pequeño de unos 4 años caminando solo por la carretera.
Lucía corrió hacia él. ¿Estás perdido, cariño?, preguntó agachándose a su altura. El niño no respondió. Tenía los ojos hinchados, la ropa sucia y los zapatos al revés. Llevaba en las manos un peluche que apenas se sostenía por las costuras. Rex se acercó despacio, olfateó al niño y luego se sentó junto a él. «¿Cómo te llamas?», insistió Lucía. El niño murmuró algo. «¿Lo puedes repetir?». «Me llamo Tadeo», dijo al fin. «Y me fui porque mi papá me gritó que me callara para siempre». Lucía sintió que se le rompía algo dentro. Llamó a la policía, que en poco tiempo rastreó la dirección del niño. Resultó que vivía a unos 3 kilómetros, en una casa donde ya habían recibido denuncias por maltrato, pero nunca suficientes pruebas. Aquella noche, Tadeo durmió en el refugio, abrazado a Rex, y por primera vez en semanas comió caliente, se lavó las manos y dibujó una casa con muchos perros. Al día siguiente, Lucía pidió que se revisara el caso con urgencia. Gracias a la visibilidad del refugio, el asunto llegó a la Fiscalía Regional. La madre del niño, que también era víctima de violencia, aceptó recibir ayuda. Se mudaron juntas a una casa de acogida y semanas después pasaban tardes enteras en el refugio, como si aquel rincón de tierra con olor a heno y ladridos suaves fuera su nuevo hogar. Historias como la de Tadeo se repitieron. Una niña con mutismo selectivo empezó a hablar después de acariciar a Rex 3 días seguidos. Un adolescente con intentos de suicidio dibujó a Luan como su ángel guardián en una actividad artística. Una anciana que había perdido a su nieto pidió ser voluntaria para leer cuentos a los animales. Lucía entendía entonces lo que Luan había querido decir con su último dibujo. Cuando todo esté limpio, vamos a volver a jugar. El juego no era saltar la cuerda ni correr en el parque. Era vivir sin miedo. Era confiar. Un día llegó al refugio una pareja de documentalistas franceses. Habían visto el corto y querían hacer una serie de episodios sobre comunidades que sanaban a través del dolor. Querían grabar con Rex, pero sobre todo con los niños. Lucía dudó. No quería exponer a los pequeños a un foco mediático, pero al ver cómo Tadeo se ofrecía a explicar el refugio a los visitantes y cómo Julián usaba señas para mostrar los nombres de cada perro, comprendió que no se trataba de mostrarlos como víctimas, sino como semillas de algo mejor. Aceptó. Durante 2 semanas, los franceses convivieron con la comunidad. Filmaban con discreción, hablaban poco, preguntaban mucho. Quedaron especialmente conmovidos por un rincón del refugio, una pequeña biblioteca donde los niños escribían cartas a Luan. Ninguna se leía en voz alta. Era un espacio de intimidad. Una carta decía: «Querido Luan, yo nunca supe lo que era tener un amigo hasta que conocí a Rex, pero siento que tú me lo enviaste. Gracias por compartirlo». Otra, escrita con letras torcidas, decía: «Cuando yo esté grande, voy a rescatar perros que estén tristes como tú lo hiciste. Y les voy a contar tu historia». Cuando la serie se estrenó en Europa, se viralizó. Llegaron nuevas propuestas, pero Lucía solo aceptó una invitación para hablar en un foro de derechos infantiles en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Esta vez viajó sola. Llevaba en el bolso una carta de Tadeo, un pañuelo de Rex, una pulsera de Soledad y una foto de Luan. En el podio, con cientos de personas observándola, Lucía habló del poder de una sola acción, de un niño que no podía tolerar el dolor ajeno, de un perro que no se dejó morir, de cómo el amor verdadero es aquel que no pide nada a cambio, solo compañía. Terminó su discurso con una frase que, según dijo, le había susurrado el viento una noche. Escuchar con el alma no cambia el pasado, pero puede salvar el futuro. Y entonces comprendió que el legado de Luan no era una historia para recordar. Era una historia para continuar. Era una tarde extrañamente tranquila en San Alba. El cielo, teñido de un gris perlado, parecía contener la respiración, como si el mundo esperara algo. Lucía lo sintió.
No sabía por qué, pero aquella mañana, al mirar a Rex, notó en su mirada un cansancio distinto, como si supiera algo que ella no. Rex no se movía de la entrada del refugio, no ladraba, solo observaba. Lucía intentó animarlo con una caricia, una galleta, incluso con uno de sus juguetes favoritos. Pero nada. Rex mantenía la vista fija en el camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque. En ese mismo instante, sin que nadie lo supiera aún, un automóvil sin matrícula se deslizaba lentamente entre los árboles. Dentro, dos figuras discutían en voz baja, rodeadas de silencio tenso y miradas perdidas. Eran los mismos hombres que años atrás habían abandonado a Rex con la boca sellada y las patas rotas. Habían vuelto. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó uno, el más joven, con voz temblorosa. Sí, respondió el otro con frialdad. Si ese maldito perro habla, si la policía lo rastrea, no nos queda otra opción. Mientras tanto, en el refugio, un pequeño grupo de niños jugaba en el área de lectura. Tadeo, como de costumbre, acariciaba a Rex con suavidad, hablando en voz baja, como si contara secretos. Julián armaba una maqueta del refugio en cartón y cartulina. Soledad tejía una pulsera de hilo rojo para el cuello del perro. Lucía preparaba una merienda cuando oyó un ruido sutil, apenas un chasquido metálico. Lo ignoró al principio, pero entonces Rex se levantó de golpe. Ladró, una vez, fuerte. Luego corrió hacia el patio trasero. Lucía lo siguió. En el camino sintió un escalofrío. Las gallinas no cantaban, ni un solo pájaro, ni una hoja moviéndose. En la parte trasera del refugio encontró a Rex junto a la cerca rota. Más allá, una sombra desaparecía entre los árboles. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no hubo respuesta. Decidió no alarmar a los niños, pero llamó al número de emergencia. Dio su ubicación y explicó que algo no se sentía bien. Le dijeron que un patrullero pasaría en breve. La sombra, sin embargo, no había desaparecido. Se ocultaba, observaba, calculaba. «¿Cuántos están dentro?», preguntó el hombre mayor. «Vi 5 niños y una mujer», respondió el joven. «Y el perro». Nos ocupamos rápido, silenciosos. Entraron por detrás, por la misma grieta que Rex había olfateado. Tenían guantes, sogas, cuchillos. No querían robar, no querían dinero, solo silencio. Lucía volvió adentro. Algo en su pecho ardía. «Niños», dijo en voz alta, «vamos a hacer un juego, todos al sótano rápido, como un escondite especial». Tadeo la miró. «¿Hay peligro?». «Tal vez, pero no si somos más rápidos». Los niños, acostumbrados a confiar en ella, no dudaron. Bajaron corriendo al refugio subterráneo donde almacenaban alimento y mantas. Rex no los siguió. Se quedó arriba, esperando. Lucía cerró la puerta con llave. Tomó su celular. Sin señal, subió lentamente las escaleras. Y entonces, el estallido. La puerta principal reventó con una patada. 2 hombres armados irrumpieron. Rex se lanzó. Todo ocurrió en segundos. Gritos, golpes, un disparo, otro más. Lucía gritó. Uno de los hombres cayó al suelo, mordido por Rex en el brazo. El otro intentó alcanzarla. Lucía arrojó una lámpara. Luego silencio, un gemido, un cuerpo en el suelo. Lucía corrió a Rex. Estaba sangrando. Respiraba, pero con dificultad. El atacante herido intentó levantarse, pero en ese momento un rugido de motores rompió el silencio. Patrullas, sirenas, los hombres fueron arrestados. Uno tenía una orden de captura desde hacía años. En el hospital confirmaron lo peor. Rex tenía una hemorragia interna, necesitaba cirugía urgente. Lucía firmó los papeles con las manos temblorosas. Pasaron horas. Horas en las que Lucía pensó en todo lo que Rex había hecho, en lo que había resistido, en cómo un solo perro había salvado a más niños que muchas leyes. Al amanecer, el cirujano salió. Se quitó la mascarilla, negó con la cabeza. Lucía cayó de rodillas, pero no lloró. No podía, no aún. Volvió al refugio.
Le contó a los niños, uno por uno, sin adornos. Rex murió como vivió, dijo. Protegiendo, Tadeo rompió en llanto. Julián abrazó su maqueta. Soledad se tapó la cara. Pero luego, como por un pacto silencioso, los niños comenzaron a escribir. Cartas, dibujos, promesas. Rex fue enterrado en el jardín del refugio bajo un árbol viejo. Sobre su tumba, una piedra con su nombre y una sola palabra: valiente. Semanas después, el refugio recibió un paquete sin remitente. Dentro había una carta anónima. Yo lo dejé atado, yo le pegué, pero él volvió. Me siguió en sueños. No merezco perdón, pero ustedes merecen saber que ese perro fue más humano que yo. Lucía no supo si era real, pero guardó la carta. Y el refugio, ahora con un mural en memoria de Rex y Luan, siguió adelante, con más fuerza, con más niños, con más perros, porque aunque ya no estuvieran, sus historias seguían ladrando esperanza en cada rincón. A partir del día que Rex fue enterrado en el jardín del refugio, todo cambió. No solo para Lucía, sino para cada niño que alguna vez había sentido miedo, abandono o dolor. Era como si la ausencia de aquel perro valiente hubiera dejado un vacío tan hondo que nadie quería dejar que se cerrara sin hacer algo con ello. Los días en el refugio transcurrían entre rutinas conocidas. Clases, juegos, cuentos antes de dormir. Pero había una sombra, una especie de respeto silencioso que flotaba entre las paredes de aquel lugar. Y en medio de todo, Tadeo. Desde la muerte de Rex, Tadeo había cambiado. No lloraba más, pero tampoco reía como antes. Pasaba largas horas sentado junto al árbol donde descansaba el perro, hablando en susurros. Algunos pensaban que se estaba despidiendo, otros decían que solo lo extrañaba, pero Lucía sabía que algo se estaba gestando en el corazón del niño. Una tarde, mientras llovía suavemente, Tadeo se acercó a Lucía con una hoja de papel doblada cuidadosamente en 4 partes. «Quiero leer algo», dijo, sin mirar directamente a los ojos. Lucía lo invitó a sentarse en la mesa del comedor. Encendió una lámpara pequeña y el refugio pareció volverse más íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido. Tadeo desplegó la hoja. Su voz era baja pero firme. «Querido Rex, sé que ya no estás aquí, pero quiero que sepas que aún te escucho. Cuando el viento sopla fuerte, cuando una puerta cruje, cuando el silencio duele, siento que eres tú. Gracias por no haber huido cuando todo era peligro. Gracias por quedarte cuando pudiste haberte ido. Te prometo que nunca olvidaré lo que hiciste. Y cuando crezca, yo también salvaré a los que nadie quiere salvar». Lucía sintió que algo se partía dentro de ella. No era tristeza, era orgullo, era el tipo de emoción que te obliga a mirar el mundo con otros ojos. «Tadeo», dijo suavemente, «¿quieres que publiquemos esto?» El niño asintió, pero con un dibujo también, uno donde aparezca Luan. Lucía sonrió. No lo había mencionado en semanas. El niño no lo había olvidado. Durante los días siguientes, todos en el refugio comenzaron a colaborar. Julián pintó el mural. Soledad cosió un estandarte con los nombres bordados. Y otros niños, incluso los más pequeños, escribieron cartas, pegaron dibujos y decoraron el árbol donde descansaba Rex. Una tarde, Lucía recibió una llamada inesperada. Era del ayuntamiento de San Alba. Habían visto las publicaciones en redes sociales sobre la historia de Rex, de Luan, y de cómo el refugio se había convertido en un faro de esperanza. Querían ayudar. «Pensamos», dijo la voz al otro lado de la línea, «que podríamos nombrar al árbol como el árbol de los valientes y crear un espacio memorial para que otros puedan dejar mensajes, flores o incluso traer a sus propios perros». Lucía sintió un nudo en la garganta. Aceptó sin dudar. La noticia se propagó con rapidez. Vecinos de otros pueblos comenzaron a visitar el refugio. Traían regalos, traían perros en adopción, traían historias. Algunos lloraban al ver el mural,
Otros simplemente se sentaban junto al árbol y guardaban silencio. Pero la historia no terminó ahí. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, llegó un coche oscuro. De él bajó una mujer con traje y un maletín. Se presentó como Clara Valdés, abogada de la Asociación Internacional de Protección Animal. «Hemos seguido el caso de Rex desde que se viralizó», explicó. «Y hay algo que necesitan saber». Clara sacó una carpeta con documentos. Dentro había informes policiales, fotos antiguas e incluso grabaciones. Uno de los atacantes de aquella noche, continuó, confesó que no actuaban solos. Hay una red, una organización clandestina que entrena perros para peleas ilegales. Rex era uno de ellos. Fue rescatado, pero cuando escapó, lo dieron por perdido. Hasta ahora. Lucía sintió cómo la sangre le helaba. ¿Y quieren vengarse? No exactamente, respondió Clara. Pero la información que obtuvimos gracias al caso Rex nos permitió desmantelar al menos 2 centros clandestinos. Y ahora, con su ayuda, queremos crear un programa que proteja a perros como él y los transforme en animales de terapia para niños como Luan. El silencio en la sala fue profundo. Los niños escuchaban con atención, sin comprender del todo la magnitud de lo que ocurría. Tadeo fue el primero en hablar. ¿Podemos llamarlo Proyecto Rex? Clara sonrió. Sería un honor, y así nació algo nuevo. El refugio de San Alba, antes pequeño y olvidado, se transformó en el epicentro de una red internacional de rescate. Perros que antes fueron usados para el dolor, ahora eran embajadores de la ternura. Niños que antes lloraban en silencio, ahora enseñaban a otros lo que era el coraje. Y en medio de todo, seguía el árbol. Bajo su sombra, Tadeo seguía escribiendo. Pero ahora sus cartas ya no eran solo para Rex. También eran para los nuevos cachorros, para los niños recién llegados, para los adultos que necesitaban recordar que incluso en el miedo puede nacer algo hermoso. El árbol de los valientes se volvió un símbolo. Y aunque Rex y Luan ya no estaban, sus nombres seguían vivos, escritos en cada sonrisa que brotaba de ese rincón del mundo donde un día un perro con la boca pegada y un niño con un corazón herido se encontraron para cambiarlo todo. La primavera había comenzado a pintar los campos de San Alba con una paleta de verdes y flores silvestres. Sin embargo, en el refugio, los días parecían teñidos por una extraña mezcla de esperanza y temor. Aunque el Proyecto Rex estaba dando sus primeros frutos y los medios hablaban del árbol de los valientes como símbolo de redención, el pasado aún tenía raíces profundas en la tierra de aquel lugar. Tadeo, aunque más animado, seguía teniendo noches inquietas. Desde que se reveló que Rex había escapado de una red de peleas ilegales, el niño no dejaba de preguntar cómo era posible que humanos pudieran hacerle eso a un perro. Su inocencia luchaba contra una realidad cruel que aún no terminaba de entender. Lucía, al escucharlo, solo podía abrazarlo fuerte, como si su calor pudiera borrar las sombras. Una noche, sin embargo, algo cambió. Tadeo se despertó agitado. Había tenido un sueño. En él, Rex lo guiaba por un bosque oscuro, hasta llegar a una cabaña escondida entre los árboles. Allí dentro escuchaba ladridos, sollozos y luego silencio. Al despertar, el niño supo que no era un simple sueño. Tenía que decirle a alguien. Esa misma mañana, mientras el refugio desayunaba en el comedor comunitario, Tadeo se acercó a Clara Valdés, quien había regresado para coordinar la expansión del programa de terapia animal. «Sé dónde están los otros perros», le dijo con la voz temblorosa pero decidida. Clara arqueó una ceja, incrédula al principio, pero al escuchar el sueño y al ver cómo Tadeo señalaba un punto en el mapa con precisión inesperada, algo dentro de ella se removió. «¿Y si este niño tiene razón?», le dijo luego a Lucía. ¿Y si ese lazo con Rex va más allá de lo emocional? Lo cierto es que no podían ignorarlo. 3 días después, una pequeña comitiva salió hacia la zona boscosa que Tadeo había descrito.
Iban con un equipo de rescate, un par de policías de confianza y Guardian, el pastor alemán rescatado, que ahora no se separaba de los niños del refugio. Tadeo insistió en ir. Lucía se negó rotundamente al principio, pero al ver la firmeza en los ojos del niño y con Clara asumiendo total responsabilidad, accedió. «Solo si Guardian va contigo todo el tiempo», dijo finalmente. El viaje fue silencioso. A medida que se adentraban en el bosque, la vegetación se volvía más espesa. La bruma matutina parecía envolverlos como un presagio. Tadeo mantenía la mirada fija en el horizonte, como si recordara cada paso del sueño con exactitud. «Por ahí», dijo de pronto, señalando un sendero escondido entre arbustos. Guardian ladró, como si confirmara la dirección. Después de casi una hora caminando, la vieron. Una cabaña vieja, con ventanas tapiadas y un olor rancio que salía por la rendija de la puerta. El corazón de todos se aceleró. Los oficiales entraron primero. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Había jaulas, muchas, perros en condiciones deplorables, algunos con heridas, otros demasiado débiles para moverse. Clara soltó un grito ahogado al ver que uno de ellos tenía una mordaza de cinta adhesiva, igual que Rex aquella vez. Tadeo se quedó en la puerta paralizado. Guardian gruñía abajo con el cuerpo en tensión. Lucía, que había venido rezagada con un segundo grupo, llegó justo a tiempo para ver al niño dar un paso hacia la entrada. «¡No entres!», gritó, pero era tarde. Un disparo retumbó dentro de la cabaña. Todo ocurrió en segundos. Uno de los captores aún estaba adentro, escondido, y al ver movimiento había disparado al azar. El proyectil no alcanzó a ningún adulto. Golpeó a Tadeo en el abdomen. El caos fue inmediato. Los policías redujeron al atacante. Guardian corrió hasta el niño herido y Lucía se arrodilló, gritando su nombre con desesperación. «No me duele mucho», susurró Tadeo mientras una mueca de dolor le cruzaba el rostro. «Solo prométeme que salvarán a todos los perros». Lucía asintió, sollozando. «Te lo juro, Tadeo, por Rex, por ti». La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Clara no se separó del niño ni un segundo. Guardian no se movió de su lado. Tadeo murió esa noche en el hospital, antes de que pudieran operarlo. La noticia recorrió España como un rayo. «Niño muere tras rescatar perros de red clandestina», titularon los diarios. Pero en Sanalba el dolor fue más profundo. Era personal, era familia. El árbol de los valientes recibió una nueva placa. Ahora tenía 2 nombres, Rex y Tadeo. Y cada flor depositada allí era un juramento silencioso de que la lucha no terminaría. Lucía, rota por dentro, encontró en Guardian y en los demás niños la fuerza para seguir. Y en el centro del árbol, alguien clavó una hoja plastificada. Era la carta de Tadeo a Rex. Ahora era su despedida. La muerte de Tadeo dejó un silencio difícil de explicar. En Sanalba, un pueblo acostumbrado a la rutina simple de los días, se respiraba una tristeza que no se evaporaba con el paso del tiempo. Las escuelas suspendieron las clases por un día. En la plaza central, alguien colgó una pancarta hecha a mano. «Gracias, pequeño valiente. No te olvidaremos nunca». Lucía no volvió al refugio durante semanas. El dolor la había derrumbado. Cada rincón del lugar le recordaba a Tadeo. Su voz en los pasillos, las carcajadas detrás de los arbustos, los dibujos que colgaban en la pared junto al rincón de lectura. Y por sobre todo, la mirada de Guardian. El pastor alemán no comía, no dormía y apenas respondía a estímulos. Pasaba horas frente al árbol de los valientes, como esperando que Tadeo regresara. Fue Clara quien insistió. «Lucía, él no habría querido verte así, no después de lo que hizo». Lucía levantó la cabeza lentamente, con los ojos aún hinchados por el llanto. «¿Y tú cómo sabes lo que él habría querido?». Clara no respondió con palabras. En cambio, colocó frente a ella una caja de madera. Dentro había una libreta de dibujos, una carta sin terminar y un colgante con forma de hueso tallado en madera.
Estaba en su mochila. Creo que necesitas leer esto. La carta, escrita con la torpeza típica de un niño, era un testamento emocional. Si algo me pasa, decía uno de los fragmentos, quiero que Guardian se quede con los otros niños y quiero que nadie más tenga miedo de decir la verdad. Lucía lloró en silencio mientras leía, pero al final de la carta, algo en su interior comenzó a transformarse. El dolor no se fue, pero se reorganizó, se convirtió en dirección. A la mañana siguiente regresó al refugio. Los niños corrieron a abrazarla. Guardian, al verla, por fin se levantó. Su cuerpo estaba débil, pero su mirada había recuperado algo del brillo perdido. Lucía acarició su cabeza y susurró, «Tenemos trabajo que hacer». La primera decisión fue clara: expandir el proyecto Rex en memoria de Tadeo. Ya no se trataría solo de rescatar perros, sino de formar a niños valientes como él. Niños que, a través del amor por los animales, encontraran su voz, su poder y su propósito. El proyecto recibió una ola de apoyo inesperada. Una cadena nacional se interesó en la historia y decidió emitir un documental. Voluntarios llegaron de toda España y hasta de Portugal. Donaciones anónimas comenzaron a inundar la cuenta del refugio. Pero no todo era esperanza. Una noche, mientras Clara organizaba los registros de los perros rescatados de la cabaña, notó algo extraño. Había 2 documentos con el mismo número de microchip, pero diferentes nombres y razas. Intrigada, cruzó la información con la policía y descubrió que algunos de los perros habían sido parte de un programa de entrenamiento policial, hasta que desaparecieron del sistema. Era más grande de lo que pensaban. Lucía y Clara se reunieron con el inspector Martínez, quien había liderado la operación de rescate en la cabaña. ¿Está diciendo que hay personal dentro de las fuerzas que está involucrado?, preguntó Clara con incredulidad. El inspector asintió con pesar. Eso parece. Y Tadeo pudo haberlo descubierto sin saberlo. La revelación los dejó helados. Decidieron mantenerlo en secreto por ahora, al menos hasta tener pruebas más sólidas. Pero la semilla de la sospecha ya estaba sembrada. Ahora no solo estaban salvando perros, estaban enfrentando a una red corrupta que usaba a los animales como moneda de cambio. Esa noche, Guardian se despertó sobresaltado. Aulló hacia la ventana, como si algo allá afuera lo llamara. Lucía se levantó y lo encontró moviéndose nervioso por la sala. «¿Qué pasa, chico?», le preguntó, pero él solo respondía con ladridos insistentes. Minutos después, el generador del refugio se apagó. Lucía agarró una linterna y fue al cuarto de energía. Clara, alertada por los ruidos, fue con ella. Al llegar, encontraron el interruptor principal forzado y la puerta abierta. No parecía un simple fallo técnico. No estaban seguros. Al día siguiente, instalaron cámaras de seguridad. También reforzaron las cerraduras y pidieron al inspector Martínez que enviara una patrulla nocturna. Aunque aún no había una amenaza directa, algo les decía que se avecinaba una tormenta. Y llegó. Una semana más tarde, mientras Guardian jugaba con un grupo de niños en el patio, uno de los voluntarios notó que el perro se detenía cada vez que alguien con chaqueta negra pasaba cerca. No ladraba, no gruñía, solo observaba, como si lo estuviera memorizando. Fue entonces cuando se les ocurrió probar algo. Colocaron fotos de los sospechosos de la red que aún no habían sido detenidos frente a Guardian, intercaladas con imágenes de civiles comunes. En 2 ocasiones, el perro reaccionó exactamente igual. Se quedó mirando fijamente a los rostros de 2 hombres. Uno de ellos, sorprendentemente, era un agente de seguridad asignado al refugio. El descubrimiento de que uno de los agentes asignados al refugio estaba vinculado a la red clandestina cayó como un rayo en la conciencia colectiva del equipo. El agente, cuyo nombre era Esteban Rojas, había ganado la confianza de todos con su actitud servicial y su sonrisa tranquila.
Pero Guardian lo había identificado sin titubeos, como si las cicatrices del pasado aún se aferraran a su olor, a sus gestos, a algo invisible para los humanos, pero imposible de esconder ante el perro que había sobrevivido. Rojas desapareció esa misma noche. Las cámaras de seguridad lo mostraron entrando al cuarto de servidores y manipulando el sistema antes de huir por una salida trasera. No dejó nota, ni mensaje, ni explicación. Lo único que encontraron fue su uniforme, cuidadosamente doblado sobre su cama, como si dejara claro que ya no pretendía fingir ser uno de los buenos. La policía activó una búsqueda inmediata, pero el daño ya estaba hecho. Rojas no era un simple peón. Era el eslabón perdido entre la red de tráfico de animales y una organización aún más grande que movía dinero, apuestas y favores políticos. La noticia estalló en los medios como una bomba. El caso Tadeo, como comenzaron a llamarlo, se convirtió en un emblema de lucha. Marchas, tributos y protestas se multiplicaron en toda España. La gente exigía justicia no solo por Tadeo, sino por todos los animales maltratados por manos humanas. Pero mientras los reflectores brillaban sobre el escándalo, Lucía y Clara trabajaban en silencio. Sabían que la atención mediática era un arma de doble filo. Podía protegerlas, sí, pero también atraer a quienes aún no habían sido desenmascarados. Decidieron mover a Guardian a un lugar más seguro, lejos del refugio, hasta que el juicio comenzara. Eligieron una finca aislada en las afueras de Salamanca, propiedad de una pareja de veterinarios jubilados que se ofrecieron a cuidar de Guardian como si fuera suyo. Allí, entre campos de trigo y cielos limpios, el perro empezó a recuperar su energía, pero no su mirada. Esa seguía buscando a Tadeo en cada rincón, en cada sombra del atardecer. Lucía lo visitaba cada semana. Le llevaba las cartas que los niños del refugio escribían, juguetes y grabaciones con sus voces. Pero fue un día específico, una mañana fría de invierno, cuando todo cambió. Guardian se levantó de golpe al oír el motor del coche. Lucía acababa de llegar. Llevaba consigo una caja de madera vieja que encontró en el desván del refugio. Dentro había dibujos de Tadeo, uno en particular. Una especie de mapa infantil con símbolos extraños, un lago, una cabaña y una X marcada con fuerza. «Aquí lloran los perros», decía debajo. No era un dibujo cualquiera, era una pista. Lucía se lo mostró a los inspectores, que inicialmente pensaron que era una fantasía más del niño. Pero Clara no se rindió. Cruzó el mapa con registros antiguos y encontraron una propiedad abandonada que coincidía con la ubicación del dibujo. Era una antigua cantera, usada en los años 90 y luego olvidada por completo. Organizaron una operación discreta sin informar a la prensa. Guardian fue llevado con ellos y al llegar a la zona algo cambió en su postura. Se tensó, olfateó el aire y comenzó a caminar en círculos. Lo recordaba. El equipo lo siguió hasta una estructura semiderruida, camuflada entre arbustos. Dentro encontraron restos de jaulas, ganchos oxidados y documentos que apuntaban a un sistema de apuestas ilegales de combates caninos. Pero lo más escalofriante fue el hallazgo de un viejo teléfono móvil enterrado en una caja de metal. Lo encendieron. Contra todo pronóstico, la batería todavía funcionaba. Dentro había fotos, muchas, de Guardian, de otros perros, de hombres reunidos con rostros conocidos, y un video. El video era corto, de apenas 30 segundos. Mostraba a Tadeo de espaldas, acariciando a Guardian mientras una voz le preguntaba: «¿Sabes lo que hacen aquí, niño?» «Sé que los perros sufren», respondía él sin volverse. «¿Y qué vas a hacer?» «Lo que nadie quiere hacer», decía Tadeo. «Decir la verdad». Ese video cambió todo. Fue admitido como prueba en la investigación principal. Confirmaba que Tadeo no solo había sido testigo, sino que estaba decidido a actuar. Que su muerte no fue un accidente. Y eso llevó a un nuevo arresto, el del concejal Matías Álvarez,
uno de los hombres más influyentes de la región y quien aparecía en el fondo del video con su anillo distintivo brillando bajo la luz. El juicio comenzó 3 meses después. La sala estaba llena. Guardian fue admitido como testigo simbólico. Se sentó junto a Lucía con su nuevo chaleco de perro rescatista, mirando fijamente al banquillo de los acusados. Ninguno de ellos podía sostenerle la mirada. Clara declaró, Lucía también. Y finalmente reprodujeron el video. Hubo lágrimas, silencio y una ola de indignación que sacudió el país. El tribunal dictó condenas ejemplares. Rojas fue capturado en Marruecos días después del juicio, tras ser identificado por un turista español. Los bienes de los involucrados fueron incautados y destinados a la creación de una red nacional de refugios con enfoque terapéutico para niños y animales víctimas de violencia. Y Guardian fue declarado oficialmente héroe nacional. El día de la ceremonia, en la plaza central de Sanalba, miles de personas se reunieron. Lucía subió al escenario, con Guardian a su lado. Clara leyó un fragmento de la carta de Tadeo, el mismo que había transformado su vida. Si me pasa algo, quiero que Guardian siga ayudando. Él escucha lo que nadie escucha. Él ve lo que otros no ven. Él siente lo que el mundo ha olvidado sentir. Lucía alzó la mirada. Tadeo no murió en vano. Su voz sigue viva en cada ladrido de Guardian, y mientras sigamos escuchándola, habrá esperanza. La tarde caía con suavidad sobre Sanalba, pintando los tejados con un dorado cálido, como si el sol quisiera abrazar por última vez los rincones que habían guardado tanto dolor y tanto amor. La ceremonia en la plaza había terminado, pero muchos se resistían a irse, permaneciendo en pequeños grupos, compartiendo recuerdos, lágrimas y una sensación extraña de alivio mezclado con tristeza. Lucía se sentó en uno de los bancos de piedra, con Guardian a su lado. El perro, ahora con su medalla colgando del cuello, parecía más sereno que nunca. Desde el escenario, los acordes de una guitarra sonaban en la distancia, interpretados por un joven músico local que había compuesto una pieza en memoria de Tadeo. La melodía flotaba en el aire como un suspiro, y por un instante el silencio fue perfecto. ¿Crees que Tadeo nos escucha?, preguntó Clara, sentándose al otro lado de Guardian, con los ojos brillantes por las emociones acumuladas. Lucía no respondió de inmediato. Observó cómo los niños del refugio corrían alrededor del árbol de los valientes, ese que ahora tenía una placa con el nombre de Tadeo grabado en bronce. El niño que escuchó lo que nadie quiso oír, decía la inscripción. Sí, respondió finalmente, nos escucha, y estoy segura de que sonríe. Desde la ceremonia, algo había cambiado en el pueblo, no solo en sus calles, sino en su gente. Había una nueva sensibilidad, una forma distinta de mirar a los animales, de hablar con los niños, de no subestimar sus voces. La historia de Tadeo y Guardian había dejado una huella que ninguna lluvia podría borrar. La red de tráfico fue desmantelada por completo gracias a la información encontrada en el teléfono de la cantera. Se arrestaron a más de 40 personas en distintas provincias, se rescataron más de 300 animales y se abrieron causas judiciales por maltrato, corrupción y encubrimiento. Los fondos recuperados permitieron no solo mejorar el refugio de Sanalba, sino también fundar otros 4 centros a lo largo del país, todos ellos bautizados con nombres que honraban a los perros rescatados. Pero la historia no terminaba ahí. Una semana después de la ceremonia, Lucía recibió una carta. Era de la madre de Tadeo. Nadie la había visto desde el funeral. Vivía en Galicia, en un pueblo costero donde se había refugiado del mundo, intentando sobrevivir al vacío de la pérdida. Pero esa carta no hablaba de dolor, hablaba de gratitud. Querida Lucía, comenzaba. Gracias por haber sido la voz que Tadeo no pudo alzar, por cuidar de Guardian cuando yo no podía cuidar ni de mí misma, por creer en él cuando el resto del mundo prefería mirar hacia otro lado.
Sé que mi hijo murió en circunstancias horribles, pero también sé que su muerte no fue en vano. Hoy, al ver las noticias, al leer los artículos, al escuchar a otros niños hablar con orgullo de su historia, siento que Tadeo sigue vivo, en cada perro salvado, en cada niño que aprende a confiar. Lucía lloró al leerla, no de tristeza, sino de una emoción limpia, intensa, porque sabía que había valido la pena cada noche sin dormir, cada puerta cerrada en la cara, cada momento de duda. Y cuando Guardian se acercó y colocó su cabeza en su regazo, supo que él también lo sentía. Pasaron los días y con ellos llegó la primavera. El refugio comenzó a recibir visitas de escuelas, de asociaciones, de familias que querían adoptar, colaborar, aprender. Guardian seguía siendo el alma del lugar. Los niños lo buscaban para contarle secretos. Los ancianos le llevaban galletas especiales y los periodistas seguían fascinados con su historia. Pero Guardian no buscaba fama. Su misión no había cambiado. Seguía vigilando, olfateando, protegiendo, como si cada día fuera una nueva oportunidad de honrar la memoria de Tadeo. Un día, un niño nuevo llegó al refugio. Se llamaba Nico. Tenía 6 años, la misma edad que tenía Tadeo cuando murió. No hablaba mucho. Venía de una familia que había pasado por situaciones difíciles y la tristeza en sus ojos era casi tangible. Lucía lo recibió con cariño, como hacía con todos. Le mostró los espacios, los juegos, los perros. Pero Nico solo reaccionó cuando vio a Guardian. Se le quedó mirando en silencio, como si reconociera algo en él. ¿Puedo tocarlo?, preguntó bajito. Claro que sí, respondió Lucía, y observó cómo Guardian se acercaba lentamente, como si también reconociera algo en el niño. Se olieron, se miraron, y luego Nico sonrió. Desde entonces, Nico comenzó a hablar. No mucho, pero lo suficiente. Contaba que su padre había sido cruel con sus mascotas, que lo habían separado de su casa, que tenía miedo de dormir solo. Y Guardian, siempre paciente, se tumbaba junto a él cada vez que lo necesitaba. Fue entonces cuando Lucía entendió que el ciclo se repetía, pero no con dolor, sino con esperanza. Que por cada Tadeo que el mundo no pudo salvar, habría un Nico que sí podría ser rescatado. Y que Guardian, con su lealtad indestructible, su dolor convertido en propósito, sería el puente entre esas dos realidades. Esa noche, mientras Lucía cerraba las puertas del refugio, levantó la vista hacia el cielo estrellado. No pidió nada, solo agradeció. Porque en un mundo que muchas veces duele, aún existen historias que nos recuerdan que vale la pena luchar, que vale la pena escuchar a los niños, y que, a veces, un perro puede salvar más vidas de las que cualquier humano podría imaginar. Guardian ladró suavemente, como si respondiera a ese pensamiento. Luego se dio vuelta y caminó hacia la sala donde dormían los más pequeños. Y allí, entre risas, ladridos, cicatrices y cicatrices curadas, terminó una historia. Pero comenzó otra. A veces, las historias más poderosas no son contadas con gritos ni con efectos especiales. A veces, una historia nace del susurro de un niño, del gemido ahogado de un perro herido, de una madre que no se rinde o de una comunidad que decide no mirar a otro lado. Lo que viviste hoy en este episodio de Cuentos Peludos no fue solo una narración, fue una verdad emocional. Una que, aunque ficcionalizada, nace de cientos de casos reales que ocurren cada año y que muchas veces pasan desapercibidos. Recordamos a Tadeo, un niño de tan solo 6 años que demostró más valentía que muchos adultos. No solo encontró a un pastor alemán abandonado con la boca pegada en medio de un bosque. Lo defendió, lo amó, lo entendió. Su vida fue corta, pero su impacto fue eterno. Guardian, el perro que soportó lo inimaginable, se convirtió en un símbolo de resistencia, de lealtad, de redención y de amor verdadero. Sanalba cambió, sus calles, su gente, porque una historia tocó corazones, rompió barreras y abrió ojos.
Y si llegaste hasta aquí, si sentiste el nudo en la garganta o dejaste caer una lágrima en algún momento del video, entonces fuiste parte de ese cambio. Queremos invitarte a ser parte de esta comunidad que no calla, que no se queda indiferente. Suscríbete al canal Cuentos Peludos ahora mismo. No te pierdas las siguientes historias, algunas desgarradoras, otras esperanzadoras, todas ellas verdaderas en emoción, en mensaje y en alma. Dale like a este video si tocó tu corazón. Y por favor, comenta. No dejes este video sin escribirnos algo. Cuéntanos, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Tienes alguna historia con un animal que te haya marcado la vida? ¿Te gustaría ver una historia inspirada en tu mascota? Queremos leerlo todo. Este canal se nutre de ti, de tu energía, de tu empatía. Sabemos que hacer un contenido como este no es fácil. Requiere muchas horas de guión, edición, narración, diseño, investigación y sobre todo, dedicación emocional. Por eso, si realmente te gustó este video, si sientes que vale la pena apoyar un trabajo como este, considera hacer una pequeña donación en nuestro botón de gracias. Ese gesto ayuda muchísimo más de lo que imaginas. No solo permite que sigamos publicando contenido todos los días, también nos da ánimo, nos hace sentir que del otro lado hay personas. ¿Quieres más historias como la de Tadeo y Guardian? ¿Te gustaría que visitáramos refugios reales, entrevistáramos a rescatistas, contáramos historias desde la primera línea? Eso es posible con tu ayuda. Si cada persona que ve este video dejara una donación, podríamos producir incluso más contenido, más seguido y con mayor calidad. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por creer que el amor entre humanos y animales puede cambiar el mundo, una historia a la vez. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Peludos.